Para entender el proceso de modernización y estructuración de la Colombia moderna, es imperativo analizar el proceso de adopción y organización de agroindustria de finales del siglo XIX y principios del XX, hecho que no solo configuró la infraestructura nacional moderna al prestarse para la apertura de vías y una progresiva industrialización nacional, sino que además configuró hasta cierto punto la idiosincrasia nacional moderna, así como las relaciones de carácter laboral y legislativo de la Colombia del siglo XX, por lo que con facilidad se puede concluir que la agroindustria la que moldeó en muy buena medida las relaciones conflictivas que marcaron la historia colombiana del siglo XX. Para realizar este trabajo nos basamos en el capítulo titulado Una breve historia cafetera, que aparece en el libro de José Antonio Ocampo, Café, Historia y Macroeconomía, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2015. El capítulo Colombia Cafetera 1903-1946 del libro Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, del 2002 por Safford y Palacios, así como la información brindada por el usuario Dayana en su entrada de blog del 2015, titulada Agroindustria Colombiana. También cabe aclarar que, como lo explica Corella Hurtado en su artículo de 1993, la agroindustria en sus inicios coincide con el fortalecimiento del mercado alimenticio, con lo que tenemos que hacia principios del siglo XX Colombia se constituyó como una nación con miras agroexportadoras, basado principalmente en la producción de alimentos como el arroz, el azúcar, el tabaco y por sobre todos el café, que dieron la base necesaria para que Colombia entrase en el mercado internacional y fortaleciese las endebles relaciones comerciales internas ya existentes. Se evaluará en este video cómo es que Colombia llegó a posicionarse como una potencia productora de café hacia inicios del siglo XX, cómo esto configuró el entramado infraestructural y social de la nación de principios del siglo y cómo es que esta organización evolucionó hasta la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, nos vamos a referir a los cambios sustanciales que sufrió el sector agrario, particularmente impulsados por el sector caficultor desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, periodo durante el cual se moldearon los principios legislativos y constitucionales de carácter laboral y sobre los cuales se dieron los derechos laborales de la Colombia moderna. Tenemos que, hacia finales del siglo XIX, se empezaron a dar estructuras patronales en los diferentes puntos de mayor cultivo del café. En Cundinamarca se estableció un sistema semiservil, en el cual un arrendador, que era usualmente un comerciante urbano rico con precedentes coloniales, arrendaba una parcela de su hacienda durante cierto tiempo y a cambio una cuota específica que permitía al campesino arrendatario subsistir de una porción de producción de la misma durante el tiempo de estadía allí. En Santander se dio un sistema más liberalizado, con capitalistas e inversores que lo que hicieron fue fundar sus propias haciendas y arrendar a algún campesino una parcela de la misma a cambio del 50% de la producción. Finalmente, en Antioquia se desarrolló un sistema de arrendamiento de habitaciones de las haciendas y se permitía la manutención, pero no se arrendaban las parcelas. Esto favoreció la democratización de la tierra y una creciente equitatividad de la distribución de esta, así como la formación de compañías de trabajadores que terminaron por organizarse y dar las semillas de la formación de compañías de carácter sindical. Y asimismo, durante este tiempo se da lugar a una creciente industrialización nacional. Con esto no se favorece solamente al sector agroproductivo, sino que, inspirado por este, inicia el proceso de formación de industrias complementarias que permitan mayor eficiencia en la producción de este sector. Y además se dan innovaciones de tecnología, la construcción de vías modernas y la promoción de sectores industriales. Las principales consecuencias de las reformas organizacionales, gremiales e industriales del proceso productivo agroindustrial fueron las siguientes. A causa de la recesión presentada por el mercado exportador brasileño hacia el año 29, se manifestó un aumento de la exportación de café colombiano, lo que logró disminuir de manera bastante eficiente los efectos nocivos de los conflictos mundiales y favoreció la llegada de casas comerciales colombianas a Nueva York, abriendo las puertas al comercio internacional, descentralizando la productividad y dinamizando el comercio. No obstante, entre sus efectos nocivos
Ocampo señala que dificultaba la creación de nuevas industrias y agravaba el problema de los transportes. También promovió la asociación gremial, creándose en 1927 la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que entre el 30 y el 34 pasó de tener 400 a 5.000 asociados, y que entre sus principales finalidades y funciones contaba con la regulación de la calidad del grano producido destinado al comercio, de las cualidades de café tostado, y también hacía una notable gestión por obtener tasas de cambio benéficas al sector, una gran obra a favor de los pequeños productores que se veían regazados en exportaciones con respecto a los grandes hacendados. Palacios resalta que es durante este periodo que las organizaciones, tanto gremiales como campesinas, anudan el descontento contra las medidas inequitativas y contraproducentes del gobierno conservador, así que los nuevos sindicatos forman una base electoral firme para el posicionamiento del gobierno liberal y el inicio de una legislación laboral más eficiente. Hacia 1940, ante la recesión brasileña, Colombia se suscribe a la tercera conferencia panamericana de café, garantizando una participación del 80% de su producción y precios de venta fijos para Estados Unidos. En esta década, el sector cafetero representa más de la mitad de los ingresos nacionales anuales. Finalmente, llegamos al desenlace y las conclusiones que construyen tanto los autores como nosotros, los miembros del grupo, sobre el proceso de la modernización agroindustrial llevada de la mano y guiada en muy buena medida por la implementación y expansión de los cultivos de café que se inscribieron tanto en el imaginario nacional como en el internacional. No obstante, cabe resaltar que este proceso no fue un exclusivamente mercantil, sino que, dados los ya mencionadas dinámicas de organización laboral y gremial, así como los choques que se dieron desde la disparidad de distribución de la tierra y el acceso al mercado extranjero, se dieron coyunturas de carácter político. Palacios nos menciona que, actuando en concordancia con los intereses de la Iglesia Católica, así como la aristocracia tradicional, se guiaron desde finales del siglo XIX y principios del XX una amplia gama de descontentos fraguados desde los pequeños productores mayoritarios, así como también desde la pujante burguesía mercantil, en su mayoría liberal, lo que determinó el fin de la larga hegemonía conservadora y el inicio del periodo liberal, cosa que determinó la entrada definitiva de Colombia al mercado internacional. Finalmente, el destino del otrora vibrante y todopoderoso mercado caficultor, Palacios nos señala que tras el periodo de ascenso comprendido entre 1910 y 1940, sobrevinieron dos periodos distintos, los cuales son el estancamiento, comprendido entre 1940 y 1975, que empezó con una fuerte caída de los precios a causa del cierre del mercado europeo y culminó con la reactivación de las exportaciones, y la reactivación comprendía entre el 75 y el 94, en la que disminuyó la participación del café en las exportaciones, así como la contribución de la cosecha nacional.